de la Unidad de Apoyo General a la base de Retamares del Estado Mayor de la Defensa. El coronel Bordas es profesor del Centro de Derecho Internacional Humanitario de la Cruz Roja. Fue director y profesor de distintos cursos de operaciones de paz para oficiales iberoamericanos y ha participado en operaciones con la Unión Europea en la antigua Yugoslavia, con Naciones Unidas en Mozambique, con la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa en Bosnia, como supervisor del proceso de destrucción de armamento y con la OTAN en Kosovo, en Bosnia y en Afganistán. Como miembro de la Unidad de Verificación Española, participó durante varios años en la implementación de procesos de verificación, control y destrucción de armamento en cumplimiento de los tratados y convenios de los que España forma parte. Máster en Relaciones Internacionales, diplomado en Altos Estudios Internacionales y diplomado en Gestión Internacional de Crisis, así como en Relaciones Internacionales. El coronel Bordas nos hablará hoy sobre las limitaciones al empleo de medios y métodos de combate. Sin más, le doy la palabra al coronel. Muchas gracias, Juan, por tu presentación y buenas tardes a todos aquí y buenos días a nuestros compañeros iberoamericanos. Es un auténtico placer para mí colaborar con este seminario. Me trae viejos recuerdos de cuando era profesor de los cursos de operaciones de paz para nuestros compañeros de Allende los Mares y en esta ocasión hablando de otro tema que es el derecho internacional humanitario, un tema extremadamente importante y que es el objetivo principal de este seminario. En la conferencia de hoy, en los 50 próximos minutos, y antes de las preguntas que todos ustedes me quieran hacer, vamos a hablar de las limitaciones en el empleo y las modalidades de empleo de los medios que existen para el combate, es decir, las armas. Vamos a hablar de las armas en general. Vamos a extendernos un poquito más en una parte, en un tipo de esas armas, que son las armas. Muchas gracias. Hablaré más despacito para nuestros compañeros que hablan portugués. Esto también me recuerda a mi participación en claro, como que hablamos un poquito con los brasileños y los portugueses. Perdón por la velocidad. Como digo, nos vamos a extender un poquito más en el tema de las armas convencionales. El objetivo central es una de las convenciones que vamos a estudiar y que es la Convención de Armas Convencionales, especialmente dañinas o peligrosas. Y al final daremos un toque breve al Tratado de Comercio de Armas, que es una de las últimas iniciativas que desarrollan todo el tema de las armas. El derecho internacional humanitario tiene tres acciones básicas, tres objetivos, tres propósitos que no son otros que los de limitar, proteger y asistir. Estas tres acciones, hoy nos vamos a centrar en la primera de ellas, que es la de limitar. Y esta limitación veremos que se hace respecto a las armas, en cuanto a sus efectos, en cuanto a los tipos de armas que hay. ¿De acuerdo? En cuanto a los efectos, básicamente lo que se trata de limitar es que estas armas, estas modalidades de artefactos, cumplan estrictamente con los principios básicos del derecho internacional humanitario. El primero de ellos, lo han dicho ya seguramente mis compañeros anteriormente, el principio de extinción. Ayer, precisamente, nuestro compañero desde Brasil nos hablaba de objetivos militares y acciones hostiles, que al fin y al cabo lo que trata es de discernir entre lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer y el objetivo de las acciones, si es un combatiente o es personal. Esto es el principio de extinción y sobre sus efectos, los efectos de las armas sobre ambas categorías tratan las limitaciones que vamos a ver. Y el segundo es el de proporcionalidad. Coloquialmente decimos no matar moscas a cañonazos. Si quieres conseguir un objetivo definido, pequeño, localizado, en una esquina de un bosque, para conseguirlo no vas a quemar el bosque entero, porque es desproporcional.
no se cumple el principio de proporcionalidad. Y, por supuesto, tratando de evitar todos aquellos que produzcan daños graves y duraderos en el medio ambiente, porque no es una cosa que vas a obtener un éxito momentáneo para a continuación dejar una rémora en el medio ambiente por años, por decenas, por siglos incluso. Por tanto, hoy vamos a hablar de las armas. Y vamos a hablar de las armas dentro del derecho humanitario. La primera que tenemos que hacer es clasificarlas, porque hay tantas modalidades de ellas que si no lo hacemos en un estricto orden nos vamos a perder. Para ello, el derecho humanitario las clasifica, como vemos en la pantalla, en dos categorías, las que tienen una reglamentación específica y las que no la tienen, así de sencillo. Y dentro de estas dos categorías, en lo que nosotros llamamos armas convencionales y no convencionales. Parece obvio, pero las no convencionales son aquellas que no son convencionales. Los no convencionales, vamos a desarrollar a continuación, pues son las armas nucleares, las armas químicas, las armas biológicas, etc. Y sobre ellas puede haber reglamentación o no. Y las vamos a ver, las vamos a estudiar, aunque de forma rápida. En 50 minutos no da tiempo para todo. El lunes, en la intervención del lunes, una pregunta de los aquí presentes preguntaba sobre las armas autónomas, las que no tienen, no van pilotadas, son los motores de estos tipos de armas, y realmente tendríamos que ponerlas en el apartado de las no reglamentadas. Hasta ahora no se han estudiado, se están estudiando. Por supuesto, están contempladas en las otras categorías, dependiendo de que sean convencionales. Químicas, podemos mandar un dron con armas químicas. Entonces sería un arma química que al no estar tripulada simplemente sería un vector de lanzamiento. ¿De acuerdo? Vamos a pasar a las primeras. Las primeras, las armas convencionales que tienen reglamentación específica, no es una cosa de ahora. Vemos desde hace muchísimo tiempo que se han ido intentando regular de alguna forma determinados tipos de armas. Vemos en la pantalla proyectiles explosivos, cosas que ahora nos parecen curiosas, proyectiles lanzados desde globos. Hoy en día es una cosa ya muy antigua, nadie se sube un globo para tirar una bomba, pudiendo hacerlo de 50.000 formas más rápidas y mejores. Pero esto nos hace ver que ya existía la conciencia en esta época de que estos tipos de armas había que regularlas. ¿Por qué? Porque en aquella época, cuando se subían a un globo y desde el globo tiraban una bomba, no había nada con qué contrarrestar esto y era muy difícil desde esas alturas distinguir si el objetivo era legal o no, si era un objetivo civil o era un objetivo militar. ¿De acuerdo? Igual que se reglaron este tipo de armas, se reglaron las balas que se hinchan y aplastan. Yo creo que todos las conocemos como balas Dum-Dum, que hay muchos modelos. Son estas balas especialmente hechas de un compuesto, que son de plomo, un compuesto de una forma que al entrar en el cuerpo se expanden, se abren y lo que conseguimos con eso es hacer un destrozo enorme en el cuerpo. El objetivo de una bala en la guerra no es hacer un destrozo, es utilizar a un enemigo. El enemigo no sigue combatiendo, eso es lo legal. Si utilizamos armas que van a causar excepcionales daños solo por causarlos, no es algo legal. Y como ves, es una larga relación, muchas de ellas son las que vamos a contemplar al hablar de la Convención de Armas Convencionales. Estoy hablando de las armas incendiarias, minas antipersonal, las que causan ceguera por los rayos láser, etc. Las siguientes serían las armas no convencionales sobre las que sí que existe reglamentación. Y aquí pues entramos en armas químicas, en armas bioquímicas, toxínicas, modificación ambiental, etc. Sobre esto voy a pasar muy por encima porque mañana creo que nuestros compañeros chilenos, si no estoy equivocado, entrarán más en detalle sobre determinados tipos de armas, las armas químicas, las biológicas, etc. Yo me voy a centrar hoy mucho aunque daré unos toques de todo esto, me voy a centrar mucho en las armas convencionales. Y de las que no tienen reglamentación específica, las hay convencionales, las armas de pequeño calibre, no hay nada que las regule, que se está estudiando cómo organizarnos, lo veremos en el Tratado de Comercio, etcétera, pero no están reguladas. Y armas no convencionales, curiosamente, no están reguladas, ni prohibidas, aunque también hablaremos de nuevo de la nueva convención recién creada, no están prohibidas las armas nucleares. ¿Qué es lo que prohíbe realmente las armas nucleares?
que son absolutamente desproporcionadas y que a un arma nuclear le es imposible distinguir entre un personal militar, o sea, un objetivo real militar y un personal crítico, ¿de acuerdo? Pero no hay nada regulado sobre las armas nucleares, nada que lo prohíba, o sea, es imposible hoy en día, si ha sido mal tratado, como veremos, usar una mina antipersonal que mata, que destruye, que causa invalidez en una persona de este tamaño, y no hay nada que prohíba tirar un proyectil nuclear, o sea táctico y que destruya una ciudad. Entonces, son contrasentidos que tiene todo el tema del control de armamentos y que, por supuesto, tiene mucho en el trasfondo de quién tiene estas armas, quién puede utilizarlas. ¿De acuerdo? Vamos a pasar a los 3 foros en los que yo he catalogado, he amontonado, tiene que haber más, en los que yo he puesto las principales iniciativas que hay que tengan relación con el desarme. Estos son la Conferencia de Desarme en Naciones Unidas, lo que he venido a llamar negociaciones nucleares, que dividiremos entre multilaterales y bilaterales, que son las realmente más importantes, y una organización quizás sea menos conocida para nuestros compañeros iberoamericanos, por supuesto, que es la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa, la OSCE, que ha tenido distintas iniciativas, hablaremos prácticamente de una, en el tratado FATE, sobre el control de armamento. El control en cuanto a números, el control en cuanto a posibles stocks y almacenamiento que se puede hacer. Lo vamos a ver a continuación. Y si, como decía, si existe algo tan antiguo como la incomprensible pasión que tenemos los humanos de autodestruirnos, pues es esto, el querer intentar mitigarlo a base de reunirnos, a base de imponer reglas, etc. Esto, lo que se consigue en estos foros es intentar mitigar esa pasión que tenemos todos por autodestruirnos. Vamos a ir viéndolos rapidito y de uno en uno. Lo primero es la Conferencia de Desarme de Naciones Unidas, sin lugar a dudas el foro más importante de los que tratan temas de desarme. Está compuesta por 4 comités y 5 convenciones. La última de ellas, la de los convenciones de racimo, pues es relativa, reciente, que artículo. De estos 4 comités está el primero de ellos, el Comité del Espacio Exterior. Lo que pretende este comité es que no se utilice el espacio exterior para poner armas nucleares que puedan ser armas nucleares o de ningún tipo, no utilizar el espacio exterior como campo de batalla. Esto realmente, las posibilidades que tienen los más de 200 países que existen en nuestra tierra de poner algo ahí arriba que pueda ser utilizado bélicamente, pues es muy limitado, son muy poquitos los países que pueden hacerlo, y este comité pretende observar, pretende darse cuenta de si se utiliza o no. Realmente hasta ahora no hay evidencias, hay evidencias de sistemas de información, pero no hay evidencias de armas que estén en el espacio. El Comité de Armas Radiológicas está muy atento, muy vigilante sobre cualquier tipo de armas nucleares o otro tipo que sean radiológicas. El Comité de Expertos Sismológicos, que como podrán imaginar no fue creado para esto. Esto fue sismológico, fue creado para los terremotos, para ver qué pasa con los terremotos, o los maremotos y los tsunamis que acarrean, etcétera, pero que realmente es de una extraordinaria utilidad. Yo creo que estos comités el que más útil está siendo para los procesos de desarme es el sismológico. ¿Por qué? Porque son testigos, fieles testigos, y son parte de las economías, o sea, que guste o no, hay que hacerles caso, son como los notarios de cada vez que ocurra una explosión nuclear en algún lado, son los que han identificado las pruebas que han hecho en Corea del Norte y los que han ido haciendo a lo largo del tiempo las demás potencias que luego veremos por encima. Y el último, el Comité de Seguridad de los Estados No Nucleares, posiblemente en Iberoamérica no lo conozcan, pero aquí hubo una época en que teníamos un partido político, un partido político que se llamaba Ciudadanos Cabreados y Desarmados, o así, no sé cómo era. Pues a mí este comité siempre me ha recordado aquel partido, porque es el conjunto de los países no nucleares. Recuerden todos ustedes que países nucleares solo hay 44 en el mundo. Y cuando digo 44 países, no estoy haciendo referencia a 44 países con armas nucleares, no. Países con tecnología nuclear. En esa mayoría de los casos, tecnología pacífica y para energía.
acuerdo? Pero aquí están juntos en este comité los que no tienen nada. Y Iberoamérica creo que es un ejemplo, creo que total, ¿verdad? Está totalmente desvalorizada, luego no tiene de este tipo. Este comité lo que se dedica es a vigilar de que nada de lo que hacen los otros les fastidia a ellos. Porque si yo no tengo ni armas, ni energía nuclear, ni pretendo tenerla, ¿por qué tengo yo que sufrir los problemas que pueda tener este tipo? ¿De acuerdo? Este sería el último de los comités. Y las convenciones, que son no las más importantes, son las que generan, las que tienen más miembros, etcétera, son las de armas biológicas, la de armas químicas, la de armas biológicas de 1972. Hoy en día, lo repasaremos al final, pero ya tiene 180 firmantes, o sea, es una práctica totalidad. Es una convención, mañana seguramente nos darán más detalles, pero es una convención muy difícil de vigilar, muy difícil de comprobar, porque en la misma fábrica se puede estar fabricando una vacuna contra la viruela, terminada, se puede estar fabricando en la misma fábrica, un despacho más allá, una vacuna para la viruela que viruela para sterilizar. El problema es simplemente encontrar el vector apropiado para utilizarlo. Es de muy difícil seguimiento, pero el que 180 países, 180, es importante, habría que ver cuáles faltan de esos 180, se puede ver perfectamente en los listados. Es de muy difícil seguimiento. No ocurre así con las armas químicas. Las armas químicas, que también desarrollarán mañana, el doble uso es también muy común. El flúor se puede utilizar para limpiarnos los dientes o se puede utilizar para algún tipo de compuestos químicos que son. Luego es de difícil seguimiento, pero está todo mucho más controlado. Todos los países informan de determinadas cantidades que tienen que hacer y los 192 países que han firmado la Convención de Armas Químicas pues están detrás de su cumplimiento. Esta convención, que data de 1925, fue una consecuencia directa de los destrozos que hubo en la Primera Guerra Mundial y de las grandes barbaridades que se dieron en las trincheras con la utilización por parte de los dos grupos de potencias occidentales. ¿De acuerdo? Pasamos a las negociaciones nucleares y iniciaremos con las multilaterales. Las negociaciones multilaterales han ido evolucionando desde que se inventó la energía, las bombas atómicas, hasta hoy en día ha ido evolucionando. El número de países es limitado y cuando digo negociaciones multilaterales me refiero en las que han participado todos los que tienen armas nucleares. Luego vamos a ver a qué nos referimos con las bilaterales y por qué las llamamos bilaterales. Estas, pues, de la moratoria de pruebas nucleares del 58, está se vino abajo por el no cumplimiento de la Unión Soviética, de Rusia, todavía en la Unión Soviética, la prohibición parcial de ensayos. El siguiente el tratado de no proliferación, etcétera. En todos estos es curioso que los países han ido firmándolo según terminaban con sus pruebas. O sea, los últimos en firmar, Corea del Norte no ha firmado, pero Francia lo firmó hace relativamente poco, hablando en términos de esto, 1900, tengo el dato, no me acuerdo exactamente, hace relativamente poco cuando hizo su última prueba en Burdeos. A partir de ahí ya lo tengo todo probado, luego ya no necesito hacer más y por tanto yo ya formo parte del Tratado de No Proliferación y del Tratado de Prohibición de Ensayos. ¿De acuerdo? Y decía, que es la última línea, que es de mucha actualidad, el Tratado de Prohibición de Armas Nucleares. Lo mencionó el otro día Joaquín Roja. Es una gran novedad. Se está pretendiendo que igual que se prohíben las armas químicas, se prohíban las armas nucleares. Que es tremendo el daño que pueden hacer este tipo de armas. Pero, aunque lo han firmado, si no estoy equivocado, cada día va variando 70 países y 20 de ellos han ratificado, el caso es que ninguno de los importantes, ninguno de los miembros de la OTAN, ninguna de las grandes potencias, nadie lo ha firmado. El futuro del Tratado de Prohibición de Armas Nucleares no es no podemos tener tanta esperanza en él como en el de biológicas o químicas, sin lugar a dudas. Por supuesto, muchísimo menos que con el de las minas antipersonales, que todo el mundo, y luego recordaremos, le parecía bien. Y las bilaterales. Las bilaterales
inicialmente llamamos conversaciones bilaterales entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Por supuesto, al disolverse la Unión Soviética, estas bilaterales han pasado a ser entre Estados Unidos y Rusia, que Rusia es el heredero natural de toda la potencia nuclear de la antigua Unión Soviética. No solo era Rusia, estaban Kazajstán, Bielorrusia y Ucrania, me parece que es el otro, ahora lo vamos a ver en un mapita. Por el acuerdo de Minsk, afortunadamente, se pusieron todas las armas nucleares bajo el apoyarse entre estados podrían llevar a problemas. Estos, vamos a ver, poner el foco en dos cosas. Al principio los tratados se llamaban el SAL 1, SAL 2 y venía de limitación, eran tratados de limitación. Lo que pretendían estos tratados era limitar el número. Tenían tal cantidad de armas nucleares que el objetivo último era decir, bueno, vamos a intentar no pasarnos de 10.000 cabezas nucleares cada uno. Y hubo un momento en que estos tratados dejaron de tener una L para tener una R. Empezaron a llamarse SAR, Tratados de Reducción. Esto fue porque se pasó de la limitación a la reducción. ¿Qué es lo que causó esto? Muchísimos analistas lo han visto. No es que de repente se sintieran buenos los dos y dijeran vamos a matar menos veces al otro, etcétera, sino que no sé si en Iberoamérica conocerán el juego del mus, aquí en España todo el mundo lo conoce, pero en el juego del mus hay una jugada en la que te lo juegas todo. Dices, me lo juego todo y eso se llama juego. Pues en 1980, en los años 80, el presidente Reagan de Estados Unidos echó uno de la otra, se lo jugó todo y hizo ver a la otra parte, a la Unión Soviética todavía, que con las capacidades que tenía podía poner en marcha lo que se vino a llamar Guerra de las Galaxias, de forma que podía demostrar que anularía cualquier posibilidad de un ataque de Rusia sobre Estados Unidos. Entonces no pudo ver el órdago, no pudo seguir jugando la Unión Soviética, no pudo seguir jugando al final Gorbachev y decidieron que había que empezar a reducir. Empezaron los tratados START. ¿De acuerdo? Una grandísima noticia si vemos las cifras de las reducciones que se consiguieron, que fueron verdaderamente espectaculares. Lo único es que al final estas reducciones lo que consiguen es que en lugar de matarse o destruirse totalmente un país al otro 100 veces o 1000 veces, puedan destruirse solo 50. Es decir, siguen teniendo capacidad para destruir la humanidad entera un montón de veces, pero han reducido muchísimo. ¿De acuerdo? Estos tratados START terminaron con el tratado START 3, con el cual se llegó al compromiso de 700 misiles estratégicos y 1.550 ojivas nucleares. Muy importantes, como digo, el pasar de limitación a reducción. Y otro tratado era el tratado INF, que era de armas intermedias, de muchísima actualidad, a la actualidad como que el 2 de febrero, ahí, no sé si ven que es el 2 de febrero de 2019. El 1 de febrero Rusia dijo que no quería seguir con el tratado y Estados Unidos dijo que por supuesto tampoco. Se acusaban mutuamente de que Estados Unidos con su escudo antimisiles de la OTAN podía ser una amenaza para ellos y Rusia está desarrollando misiles de corto alcance o de alcance intermedio que no quiere dejar hasta que no tenga seguridad de que el escudo antimisiles no es un problema para ellos. ¿De acuerdo? Ahí están Rusia está intentando tener una posición un poquito de mayor fuerza y Estados Unidos, pues ahora con la situación que todos conocemos en Estados Unidos, no quiere tampoco dar el brazo a torcer. ¿De acuerdo? La capacidad nuclear de los distintos países hoy en día pasa en un plano muy bonito en el que vienen los países que tienen armas nucleares, los de color verde, a la izquierda Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia y Rusia. Rusia habiendo recogido todas las armas de Bielorrusia, Ucrania y Kazajstán, y a la derecha China, India y Pakistán. Corea del Norte lo hemos colado allí, pero Corea del Norte que tiene capacidad, está amenazando continuamente con ella, pero sabemos todos, estamos al cabo de las noticias, de que ahora Estados Unidos está forzando muchísimo la máquina para que no la tengan. Y los demás, por raro que nos parezca, pues lo han intentado. Lo han intentado
con lo cual les deja una capacidad residual, les deja un conocimiento, les deja, de ninguna manera, Libia, que ya ni siquiera es un Estado fallido, va a poder hacerlo, Egipto tampoco, Siria, por desgracia, está Siria, Irak, Irán está orientando hacia la energía nuclear civil, eso es lo que pretenderá entender, y Estados Unidos está muy bien. Y todos me preguntarán, aquí y en Iberoamérica, bueno, ¿Israel qué? Pues Israel, ni ellos han dicho jamás que tengan armas nucleares, ni nosotros lo sabemos, pero todo el mundo cree que la tienen. Ellos no han hecho pruebas nucleares. Es de las cosas que, como la prueba de 9, son de las cosas que se pueden ver. Ellos no han hecho pruebas nucleares, pero tenerlas las tienen. Aquí decimos lo de las megas, ¿no? Las megas no existen, que son las burjas de Galicia. Las megas no existen como es. No creo en las megas, pero sí existen. No, pues esto es lo mismo. Israel tiene muy posiblemente armas nucleares, no las tiene ni certificadas, ni controladas, ni firma ningún tratado, ni nada. Yo no, este no es el momento ni la conferencia de entrar a tomar partido entre unos y otros, pero vivir en un país rodeado de otros países que en sus constituciones dicen que quieren destruir, pues les debe de hacer y a tener mucho cuidado con estas cosas. Pasamos al tercero de los foros, la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa. Y uno de sus tratados, el tratado FACE, Fuerzas Armadas Convencionales en Europa, fue una de las iniciativas para controlar el número de armas, de las 5 armas principales que los distintos países de la OTAN y del Pacto de Varsovia, cuando se disolvió el Pacto de Varsovia, del resto de los países que antiguamente eran, de controlarse unos a otros. Se controlaban 5 armas fundamentales, que eran carros de combate, vehículos de infantería, aviones, helicópteros y artillería. ¿De acuerdo? Dio un resultado estupendo porque consiguió no solo que se redujeran mucho, yo participé durante 3 años en la unidad de verificación en misiones de destrucción de este armamento, etc., sino que se consiguió que hubiera mucha más confianza entre los países del este. Y entramos en el centro de la conferencia, que es la Convención sobre prohibiciones o restricciones del empleo de ciertas armas convencionales que pueden considerarse excesivamente nocivas o efectos indiscriminados. Larguísimo el título, de 1980, pero es su título verdadero. Los antecedentes de esta pues son tan antiguos como lo que hablamos antes de los globos. La Declaración de San Petersburgo, que la habrán mencionado ya en alguna de las clases anteriores, porque es un clásico, igual que la cláusula de Mertens, y si me permiten les voy a leer lo que dice, porque es un canto a la humanidad y un canto a lo buenos que deberíamos de ser, no a los malos que somos. La Declaración de San Petersburgo dice que el único objetivo legítimo que los estados deben proponerse durante la guerra es la debilitación de las fuerzas militares del enemigo, que a ese efecto es suficiente poner fuera de combate el mayor número posible de hombres, que ese objetivo sería sobrepasado por el empleo de armas que agravarían inútilmente los sufrimientos de los hombres puestos fuera de combate, o harían su muerte inevitable, que por tanto el empleo de armas semejantes sería contrario a las leyes de la humanidad. Es francamente bonito, esto lo podemos firmar todos, pero no hay manera de que se cumpla. Vamos a ver que realmente en el Reglamento Español de Campaña, en 1882, en los convenios de La Haya, lo hace perfectamente, y en la cláusula de Martes, que ya es el sumum, al decir que las personas civiles y los combatientes quedan bajo la protección de los principios de la humanidad y de los dictados de la conciencia pública. Hay que preguntarse si en realidad hay conciencia pública o no. ¿De acuerdo? Entramos a desmenuzar la convención, que hoy he puesto muy rápido, porque es un texto del que se puede leer perfectamente en cualquier parte. Fue una convención de difícil negociación. Y me dirán ustedes, bueno, pues si las armas convencionales es lo más fácil, lo más barato, ¿por qué es más difícil negociar esto que negociar sobre armas nucleares? Pues porque armas nucleares tienen muy poquitos y esto tiene todo el mundo. Esto tiene todo el mundo. Y negociar sobre si utilizo minas o no utilizo minas, o si utilizo determinados proyectiles, pues es más complicado. Fue de difícil negociación, es relativamente muy pequeña, solo 11 artículos y 5 protocolos, que son la base, porque tú puedes firmar la convención y luego firmar determinados protocolos, que los vamos a explicar ahora. Se hizo bajo el auspicio de Naciones Unidas y, por supuesto, con el desarme,
Pasan estas listas. El primer protocolo es de los fáciles. Aquí fáciles y difíciles. Pues el primer protocolo es el de los fáciles, el de fragmentos no localizables. Lo que viene a decir en otras palabras, es que no puedes utilizar unas balas que luego no puedas reconocer en el cuerpo al curarlos con rayos X. Entonces eso, cuando las balas todas eran... Y rayos X era la única posibilidad que teníamos de intentar mitigar esos problemas, de salvar a la gente. Hoy en día, entre las ecografías, los TAC, no sé qué, esto verdaderamente ya no tiene utilidad, pero demuestra el querer tener un trato humano, o sea, intentar al final, tú haces que un combatiente deje de serlo, pasa a ser una baja, con lo cual ya no es combatiente y puedas curar. Decía que es de poca importancia y además es de aplicación única y exclusivamente para los militares. Se sobreentiende que en campaña de unas balas se las llevan los militares. Por desgracia no es así. Ya nos han explicado que en las últimas guerras más del 80% de bajas civiles. El segundo protocolo. Voy a hablar un poquito más en detalle de este protocolo, que es el de las minas, trampas y otros artefactos, aunque dejo para mañana, para nuestros compañeros chilenos, el verdadero desmenuce de lo que son las minas antipersonal. Yo hablo de este tema porque es parte de la convención, pero lo específico de la convención, aunque daré una pincelada, mañana concretarán nuestros compañeros chilenos. Las minas contrapersonal, como decíamos, han tenido una evolución desde utilizarlas todo el mundo sin ningún tipo de límites, más un producto muy barato, muy eficaz para lo que se pretendía, a ser una de las prohibiciones más vigiladas, hasta el punto, luego mencionaré los artículos, que nosotros, en el caso de los españoles, como en casi todos sus países igual, la utilización de las minas antipersonal no es que cumplamos con la convención, es que está penado en el Código Penal, militar. Un militar, yo, en operaciones, utilizo minas antipersonal, me pueden llevar a la cárcel aplicándome determinados artículos. Está muy, pasa porque lo vamos a ver, muy polémico. En las minas antipersonal se han ido viendo que el uso es indiscriminado, no cumple con el principio de distinción de ninguna manera y que al final, estadísticamente, el número de bajas es extremadamente superior en civiles que en militares. Es otra de las cosas que existen. Habrán oído todos en las noticias que en Mozambique, donde yo trabajé un año para Naciones Unidas, en Mozambique hay ahora un ciclón, ¿no? En aquella época ya ha habido pues, un montón de muertos. En la época en que estuve yo allí hubo el ciclón Nadia, exactamente con los mismos 1000 muertos. Yo creo que como pueden contar los medios nacionales van diciendo que ha habido 1000 muertos. Y el caso es que en esos 1000 muertos no se cuenta la cantidad de muertos que va a haber después, porque estas aguas se llevan las minas de un sitio para otro. Y Mozambique, lo vamos a ver después en el mapa también, es uno de los países más minados todavía. Después de sus 28 años de guerra, es uno de los países más minados. Entonces, cuando hay ciclones que les hay cada X años, se llevan las minas de un sitio para otro y te aparecen las minas que estaban en Nampula, te aparecen cerca de Maputo y siguen matando campesinos, etc. ¿De acuerdo? El protocolo nos marca, entre otras cosas, como ven aquí, que es de obligatorio el registrar, o era las minas, sigue siendo porque lo que nos firman las minas. El verdadero problema de esto es que estas cosas las cumplen al final los ejércitos regulares. O sea, un ejército regular, cuando ponía un campo de minas, era obligatorio hacer un mapa y tú sabías exactamente dónde había. Y cuando te ibas, quitabas las minas. Esto en grupos guerrilleros, en grupos irregulares, no se hace. Y esto es verdadero problema. Este protocolo, viendo la importancia que estaba teniendo en la opinión pública, ¿por qué? Porque había mucha presencia en las televisiones, en Midi, la reina Nora de Jordania, hubo personalidades que se preocuparon de ello y empezó a tener una importancia muy grande. Y después de inventarlo en 1996, pocos meses después, en el 97, se produjo la Convención de Ottawa, en la que verdaderamente se prohibía de toda manera las minas antipersonal. Decía antes el número de firmantes, luego lo repasaremos, es un número muy importante.
perdonen que vaya rápido en las minas, es por lo de que no quiero pisarles tampoco información para la conferencia de mañana. La postura española es de absoluta prohibición. En España, como he dicho, si tú utilizas minas antipersonal, lo que te juzga es el Código Penal con su artículo 50 y el artículo penal del Código Penal Militar, los artículos 70 y 78 que lo prohíben. O sea, que es una cosa que se ha llevado ya. Hemos destruido, fuimos de los primeros países en destruir totalmente nuestros arsenales de minas y hay algunas situaciones en que nos causa algún problema. En este resumen de las minas antipersonal vemos lo del éxito de Ottawa en los medios de comunicación, que fue sensacional, nuestra postura de total prohibición de ellas, y pongo ahí, ven ustedes en azul, problema con los aliados no firmantes. Hay países, Estados Unidos y otros, que no han firmado esta convención, y cuando ellos hacen ejercicios militares, entre los que nosotros participamos como miembros de la OTAN, si ellos en su planeamiento militar utilizan campos de minas en determinadas zonas, nosotros no es que les digamos que eso nos parece, no, es que no podemos participar en esa parte de la acción. Igual que nosotros, hablo de España que es lo mismo, otros países de la OTAN, Francia, Italia, la mayoría, ¿de acuerdo? Y es un problema en la destrucción de esta ingente cantidad de minas que hay almacenadas, puede llegar a ser un problema ecológico. También hay bacterias como la trilita, hay montones de sistemas que están intentando deshacerse sin que sea simplemente quemarlo para que no sea un problema ecológico. Como ven, los países productores los tienen en rojo, me he permitido dejar en negro, aunque cachados, ya no somos pecadores, el resto de los países que han producido minas en número suficiente como que para que hoy en día en determinadas zonas de operaciones sigan apareciendo nuestras queridas minas Expal, la fábrica Expal del norte de España, que eran extraordinarias, y pues, brasileñas, argentinas o de todos estos países. Los que están en rojo siguen produciendo y siguen produciendo en unas cantidades muy importantes. Y estos son los sufridores, los otros los que lo hacen y estos son los sufridores, ¿de acuerdo? Como digo, esto se ha sufrido en mis carnes, en Mozambique, Afganistán, en Yugoslavia, etcétera, y es realmente un problema. Es un problema ir por las carreteras y no poder salir a 50 metros porque caminar. Es un problema jugar al golf sin sargento, he tenido el placer de hacerlo, y allí, por lo que jueguen al golf, allí la bola perdida es perdida. Porque si se la bola te sale del campo, no vas a hacer la bola. Seguimos. El protocolo cuarto. Sobre armas incendiarias, lo fundamental es determinar qué es y qué no es. Todos los militares que me escuchan allí y aquí saben que todos hemos usado balas trazadoras, que son las que marcan la dirección de tiro de cada combate, de fusiles, etc. Eso no es, eso causa incendios, pero eso no son incendiarias porque su objetivo no es incendiar. ¿De acuerdo? Sí que es, se nos ha pasado a esta, dale el anterior, vamos a ver si que no tengo que ver más allá. Estoy hablando de estaba hablando del anterior, de esta, de las incendiarias. Sí que son incendiarias las armas que están decididamente preparadas para ello. ¿De acuerdo? El protocolo 4, que es un ejemplo clásico de que las limitaciones han ido por delante de las utilizaciones. Esto se pensó para que la utilización del láser no causara ceguera en los conductores de los carros de combate. Parece un contrasentido que tú puedas perfectamente disparar con un carro de combate al enemigo con un proyectil de 120, que realmente vas a hacerle un destrozo más grande, pero no puedes utilizar un rayo láser para cegar a esos conductores. ¿Por qué? Porque no es el objetivo es que le vas a causar un daño en la vista al conductor del carro y ha ido por delante la prohibición de utilizarlos que realmente para lo que se tiene. Con el láser se pueden hacer muchas cosas buenas y algunas malas. ¿De acuerdo? Y el último, que es el de restos explosivos de guerra, que sigue un estudio ha ido siguiendo un camino muy parecido al de las minas contrapersonal, porque realmente, les digo una anécdota, en la base de la que han visto el jefe de la base de Retamares de Madrid, que está en Pozuelo de Alarcón, a 10 kilómetros de la capital, en el último año hemos desactivado, nuestra querida Guardia Civil, los TEDAS de la Guardia Civil han desactivado 4 proyectiles de la guerra civil. Estamos hablando de hace 80 años. Todavía sigue habiendo restos explosivos de
de la guerra civil. Lo que pretende este protocolo es que todo el mundo tenga reflejo de dónde ha podido hacer fusiones o lo que sea, y como hacíamos con las minas, reflejarlo, intentar, y el objetivo básico es que no se convierta en un problema humanitario y que lo manche, lo limpie, ¿de acuerdo? El que tira, el que dispara, el que hace que no deje proyectiles sin explosionar, porque al final termina siendo un niño el que pasa por esa zona, coge una bomba que tiene una forma muy parecida y tiene su obligación de limpiar, ¿de acuerdo? Este protocolo es el último de los de la Convención y es, como digo, muy estricto en el seguimiento de todos estos restos explosivos. Con esto se terminaría la Convención. Que recuerdo que los países pueden perfectamente apuntarse a la Convención y decir que sí a los protocolos 1, 3 y 5. No firmar el 2 o el 4, pues porque las cosas son a lo mejor los fabricantes de láser no quieren dejar de utilizar con las condiciones, ¿de acuerdo? Y el último tipo de armas que nos quedaba es el de las municiones de racimo. Tampoco incidiré mucho en ello, porque forma parte, creo, del tema de mañana. Es muy similar a las minas antipersonal, las mencionó Joaquín López el otro día también. Son unas bombas que se disparan, se dividen en trocitos y prácticamente es una lluvia de muerte. Es una lluvia de muerte ilocalizable, no sabes dónde caen realmente. Muchas de ellas se convierten en restos explosivos de guerra porque no hacen explosión, y ahí ven en la pantalla. Algunas tienen forma redondita que parece una pelota que, vamos, que es como un reclamo, es un grito hacia un niño que dice cógeme, cógeme, y estas cosas. Están reguladas en las resoluciones, a partir de las resoluciones 1325 y 1612 del Consejo de Seguridad, y fue aprobado el 30 de mayo del 2008 en Dublín. Y la última parte es el Tratado de Comercio de Armas. El Tratado de Comercio de Armas, aprobado en 2013 en la ONU, entró en vigor el día de Nochebuena, el día 24 de diciembre de 2014, fue una buena fecha para hacer buenos propósitos. Luego, se cumplan o no, pasa como con los propósitos de principios de años, que todos queremos ir al gimnasio y todas esas cosas. Y la primera conferencia fue el 31 de mayo del 2016. Lo que pretende, por decirlo en palabras muy cortas y muy directas, pues es evitar que las armas acaben en manos de los malos. Otra cosa sería definir quiénes son los buenos, quiénes son los malos. ¿De acuerdo? Lo que pretende es ir en contra de la utilización ilícita de las armas, prevenir los delitos, obligar a que estas armas no vayan a determinados ejércitos o determinados países que puedan utilizarlas para cometer genocidio, para cometer crímenes de guerra. Está todo perfectamente relacionado, lo que no se debe hacer. Y, por supuesto, es un conjunto de buenas intenciones. Está funcionando relativamente bien, porque por lo menos está poniendo en la palestra quién vende armas a quién y para qué se venden, pero tenemos que tener en cuenta que la venta de armas es una actividad absolutamente lícita, es una industria muy potente en algunos de los países. Yo tengo, por supuesto, las estadísticas españolas aquí. Nosotros somos ahora el 9º país del mundo. El año pasado éramos el 7º, no sé qué nos ha pasado. Sale un informe todos los años, en el de este año somos el 9º, muy basado en las fragatas que se construyen en Ferrol y en Cádiz, que son, y vendemos muchas fragatas en muchas partes, pero en fin, el comercio de armas es absolutamente ilícito. El uso que se haga de ellos, de ese armamento, es lo que es lícito o ilícito. Este tratado regula básicamente 8 tipos de armas. Por lo que les hablaba del tratado FACE, de las armas principales, pues son similares a estas. Estas armas son, en las fotos seguro que lo distinguen, los carros de combate, los vehículos blindados de combate o vehículos blindados de infantería, la artillería de gran calibre, las aeronaves de combate, los aviones de combate, los helicópteros de combate, los buques de guerra,
los misiles y las armas pequeñas y ligeras. Quizás esta última categoría es la que tiene un seguimiento muchísimo más difícil, porque el contar el número de Kalashnikov, de la 44 que vienen de un sitio a otro, o los M16 de los que las empresas americanas tienen, es mucho más difícil que contar a ver cuántas fragatas o cuántos aviones vendes a uno y a otro. El caso es que sobre estas armas pues existen en el tratado, eso hay que desmenuzarlo en detalle, no es el objetivo exacto de la conferencia de hoy, es que tengan una idea, pues hay prohibiciones a quién puede vender, a quién no puede vender, la exportación, cómo se debe hacer, la evaluación, tiene que haber un seguimiento de dónde va a ir esas armas, el tránsito y transbordo, el corretaje, es decir, los intermediarios, hay que seguirles mucho la pista, porque si yo soy una persona la más de legal, que compro un montón de fusiles a un país que me los vende legalmente, pero yo se los vendo a otro intermediario, no se sabe dónde va a caer, y esto está estudiado, está regulado, lo que se llama el corretaje de los intermediarios. Y de todo ello debe de haber un registro fidedigno, un registro que sea fácil de comprobar y se debe hacer un informe de cada una de estas transacciones. ¿De acuerdo? Y a modo de resumen, me gustaría compartir con todos ustedes este cuadrito actualizado a día de hoy, que esta mañana lo he puesto al día. Espero que no me hayan aceptado, no hayan firmado un tratado hoy por la tarde para facilitar, ¿no? Si no lo han hecho, hoy por la mañana he comprobado en la página del CICR, que está a disposición de todos ustedes, es muy práctico el verlo para dónde van los tratados, el número de estados que han firmado cada uno de ellos. Ahí, la Convención de Ginebra, los derechos del niño, 196, ¿quién tiene el récord de los derechos del niño? 196 estados, creo que andamos por 204, si no me equivoco, o sea que prácticamente el total de la humanidad ha firmado esto. Pero luego pueden ver que hay otros, el protocolo 5, solo 95 estados, ese que nos decía que el que mancha limpia, que secuestra. La convención adquiere los distintos tratados. El Tratado de Comercio de Armas, que es de relativa reciente, lo han firmado por ahora 100 estados. ¿De acuerdo? Y antes de terminar, y me quedan 3 minutos nada más, me gustaría gastarlos en este comentario. Como ven, esto es extremadamente cierto, es extremadamente importante. No son las armas las que hacen las guerras, son las personas, son las ambiciones. Y a mí lo que me gustaría es poder venir algún día aquí a hablarles a ustedes de la Convención para la limitación, reducción y prohibición de las ambiciones de los políticos que dirigen el mundo. Pero esa convención yo creo que va a tardar muchísimo tiempo en producirse. Con lo cual, pues creo que no se puede dar. Lo han visto la cantidad de tratados, es muy útil y necesario el intentar reducir el armamento, pero si redujéramos estas ambiciones conseguiríamos mucho más objetivos. ¿De acuerdo? Y con esto me pongo a su disposición, creo que he conseguido estar en tiempo, me sobra un minuto nada más, ¿no? O sea, que he tenido que acelerar un poco para llegar al tiempo. Estoy a disposición de todos ustedes para contestar sus preguntas o entablar diálogo. Ha sido un auténtico placer para mí estar aquí. Muchas gracias, coronel. Vamos a empezar el turno de preguntas, como estos días que hemos utilizado el chat. Queríamos saber si teníamos contacto con la Academia Básica del Ejército del Aire. Por favor, ¿nos recibe? ¿Nos recibe la Academia Básica, por favor? No toque el micro, nosotros le abrimos el micro. ¿Nos recibe? Sí, sí, te recibo. Gracias. ¿Ha podido seguir la conferencia, no? Sí, sí, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.
Bien, pues iniciamos el turno de preguntas a través del chat. Por favor, se mantiene abierto el chat para las preguntas que quieran realizar. Bien, hay una primera pregunta. Como está aquí directamente en la sala, pues tienen más rapidez a la hora de poderla revisar. Y es, desde el CSD, dice, ¿cabe la posibilidad de que las armas no convencionales sin reglamentación, como el arma nuclear, pasen a ser armas convencionales con reglamentación específica? O por el contrario, dada la vigencia de principios como distinción o proporcionalidad, no es posible una regulación que no se limite a la prohibición de su uso. Pero las armas nucleares, como he dicho antes, siendo las armas más destructivas, más potentes y más destructivas de cuantas se conocen en la humanidad, no están reguladas, no están prohibidas, se están haciendo varias iniciativas, como el Tratado de Prohibición, etcétera, pero no se ha conseguido hasta ahora, básicamente porque las superpotencias que tienen armas nucleares no tienen voluntad de hacerlo. Y el derecho internacional en general, al final, solo lo cumple el que lo firma o al que le obligan a firmarlo, o le obligan a cumplirlo. En este caso, creo que seguirá adelante y será de una forma escalonada la regulación inicial, como estos acuerdos que he desarrollado, de las digitalizaciones, los tratados de reducción, etcétera, pero al final no tienen más que una posible solución, que es la prohibición total de ellas. Igual, en un futuro, si se consigue que reine el sentido común, deberán desaparecer. Igual que desaparecen, no totalmente, las minas personal, pero son muchísimos países de los que así lo aceptan, o otro tipo de armas de los que hemos visto. El final idílico, muy poco fiable de que vaya a ocurrir, es que desaparezcan las armas nucleares, porque no veo la forma de regularlas en cuanto a que solo las puedas utilizar de una forma o de otra. El futuro último e ideal, aunque no probable, es que se prohíban, que el Tratado de Prohibición lo firmen todos los países, sobre todo los que tienen armas nucleares, y se consiga. Una buena noticia, pues es que desde que empezó esto de las armas nucleares, muy poquitos países han conseguido formar parte o incrementar el número de países que las tienen. Los países de la izquierda, recuerden el gráfico, los del verde, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, incluso Rusia. Es muy difícil que hagan una mala utilización de estas armas. Lo tienen muy controlado. No tengo tanta seguridad si un enfrentamiento entre Pakistán y la India, un calentón, digamos, entre los dos países, y hace poquito hemos tenido unos incidentes graves, pudiera llegar a eso. No hay más final para las armas nucleares si queremos que reine el sentido común, que se prohíbe. La siguiente pregunta es desde Honduras, del Colegio de Defensa Nacional, que dice: ¿por qué, si la Convención de Ottawa prohíbe el empleo, almacenamiento y sobre todo producción de minas antipersonales, se siguen considerando como armas convencionales con reglamentación específica? Pues porque ciertamente no están, no hay países que siguen utilizándolas. Hay países que no han firmado la convención, países tan importantes como Estados Unidos, que tenía por aquí listado, Estados Unidos, Rusia, Corea del Norte, Corea del Sur, Marruecos, los vecinos de Marruecos, que las siguen utilizando. Luego, por ahora, lo que tenemos que considerarlas antes de que desaparezcan es unas armas. Son convencionales, pues porque no son químicas ni biológicas, y tienen una reglamentación. Por eso deben de estar en esa categoría. El señor alcalde desde Burgos nos pregunta: ¿cómo se codifican los drones militares armados? ¿Qué regulaciones tienen? Bueno, los drones ahora los consideraríamos, como hizo al principio, al hacer referencia a una pregunta que surgió el lunes en este mismo foro, son un tipo de armas que no tiene una reglamentación específica.
sean convencionales o no, dependen de la carga que tengan. Hasta ahora, realmente los drones no es más que un vector de lanzamiento. Tú quieres mandar un proyectil a un objetivo militar legal, un objetivo que consideres que debes de atacar dentro de unas... Y puedes utilizar un misil que va guiado, puedes utilizar un cohete que no va guiado, puedes utilizar un proyectil de artillería, una granada de mortero o puedes utilizar un dron. Pensemos que los drones no son más que un vector de lanzamiento. No es que los drones vayan a decidir a quién ataco o a quién no ataco y si rehuso o no ser utilizado. Es un vector de lanzamiento sobre el que no hay regulación por el momento. Se está trabajando. Desde Uruguay la pregunta es: ¿cómo catalogaría el cañón láser operativo de la Armada de Estados Unidos, ya que no se encuadra en ningún protocolo? Bueno, algunos tipos de armas de alta tecnología van por delante de estas regulaciones, similar a los drones. Lo que nos dice el protocolo correspondiente de armas convencionales es que no puedes utilizar esos láser para cegar al enemigo, pero con ese arma del que me hace usted mención, supongo que no pretende de ninguna manera cegar al enemigo. Supongo que con la potencia que puede desarrollar un láser pueden hacer mucho más daño que el cegar a un determinado enemigo. Es una forma de, en realidad, hacer fuego en este caso. No es un fuego como el que conocemos todos nosotros, hecho de pólvora y hierro, sino hecho de rayos láser. Pero al final el objetivo es el mismo y no está regulado como tal. Solo está regulado la utilización para cegar a tripulantes enemigos. Bien, desde el CSD de España dice: ¿qué ocurre con los ejércitos no convencionales, guerrillas, partidas, etcétera, de un país firmante que no cumple el tratado firmado por su Estado? Pues es tremendo. Bueno, esto sería motivo absoluto de otro, no de otros seminarios, sino de otra clase, porque les han hablado de los protocolos adicionales, de lo que son fuerzas regulares, de lo que son guerrilleros, etcétera. Es la clave, la pregunta es interesantísima y habría que extenderse muchísimo. Es clave que todo esto que hemos hablado, todo lo que les han hablado de la Convención de Ginebra, de la Haya, y de la protección de los prisioneros, de los heridos, de los náufragos, todo esto tiene que cumplirlo y lo cumple todo aquel que lo firma. Estos grupos llamamos guerrilleros, pero es que no sé, como provienen de muchos guerrilleros de la guerra de independencia, les tengo mucho cariño al término guerrillero. Todos estos combatientes irregulares que no tienen un mando definido, que no cumplen las normas internacionales, etcétera, no les puedes a ellos juzgar por el incumplimiento de estas normas. Lo que pasa es que si es un conflicto interno, ya hay, parece que en la pregunta venía a decirme un grupo irregular dentro de un país, pues posiblemente ese país, dentro de sus fronteras, es el que determinará si son delincuentes comunes, si son terroristas, y les aplicará la legislación vigente en el país en cada caso. A un grupo terrorista, de los que por desgracia en todos nuestros países, aquí y allí, estamos acostumbrados que unos terroristas de Daesh hagan las acciones que hacen, contraviene el derecho internacional humanitario, patea. Bueno, no se les va a poder exigir porque ni ellos lo han firmado ni reconocen a los estados que lo hacen ni nada. Lo lógico es juzgarles de acuerdo a la legislación de cada uno de los países con la categoría que les da, que puede ser de terroristas, de delincuentes comunes que a veces hacen más daño, etc. ¿De acuerdo? No son combatientes regulares, no les debemos de dar el inmenso honor de ser tratados como combatientes que cumplen las normas del derecho de la guerra o del derecho de los conflictos. En la República Dominicana hace la siguiente pregunta: después de dar de baja las armas convencionales o no convencionales en las Fuerzas Armadas Españolas, ¿qué destino tienen y si su control es efectivo? Pues son muchas, ¿eh? Yo no sé si sabré contestar a la pregunta, pero vamos, entiendo lo que quiere decir. Un uso posterior, cuando se dan de baja, es una curiosidad, pero vamos, yo he sido jefe de la Unidad Logística 24 en Melilla y una de las misiones que teníamos
muchos años allí, eran todas las armas que, digamos, caducaban, es decir, fusiles que habían terminado su vida útil, teníamos que destruirlos. Y esos fusiles se cortaban en una serie de segmentos, se les hacían que no pudieran ser utilizados. Cuando estaba en la V, pues dedicábamos a destruir carros de combate, y destruir un carro de combate no es decir, ¡ala, que ya no funciona! No se va a poder usar. O sea, se metía cemento en las recámaras, se seccionaban los cañones de una determinada manera, etc. En el ejército español, que se uno, compañeros, cada uno hablará de su país, cuando se dan de baja en las distintas unidades las armas por finalización de su uso útil, se destruyen, normalmente se destruyen. Y si no, hay un porcentaje pequeño, pero hay un porcentaje pues que va a los militares, a las salas de corporación una vez utilizadas, etc. Casos, la pregunta supongo que irá por algún caso determinado, seguro que los hay, se hayan encontrado por ahí armas que han sido, se ha afirmado que se han destruido y no se han destruido, o incluso destruido en piezas que luego han reconstruido, que también sabe de algún tipo, y las han puesto en utilidad. Pues no es normal. Una pregunta del Colegio de Defensa Nacional de México que nos dice: ¿qué sistema político-económico genera mayor cantidad de armas? ¿El capitalismo o el socialismo? Es una pregunta de nivel estratégico, digamos. Pero bien, yo creo que los dos podríamos hacer un análisis histórico. Y preguntarnos a nosotros mismos quién ha producido más armas, si los sistemas capitalistas o los sistemas comunistas, podríamos llamar, hay de varios, ¿no? Comunistas. ¿Qué se me viene a la mente? Pues que los capitalistas, lo que nos encontramos muchos de nosotros, están siempre pensando en el dinero, están pensando en no gastar el dinero. Y en España, con el 0,9% del PIB dedicado a defensa, podemos darnos pocos gastos en defensa. En algunos otros países, bueno, la Unión Soviética, por mencionar uno que ya no está, pues, o Corea del Norte, creo que le dedica, no sé si es tanto, por cierto, el presupuesto nacional posiblemente dediquen más esos países, pero no me atrevo a hablar de uno y otro. O China es una compañera que nos el presupuesto de defensa de China es descomunal. Que dé la casualidad de que sea comunista, de origen comunista, que lo sea Corea del Norte, que lo fuera la Unión Soviética, etc. Pues esas conclusiones que saquen ustedes. Aunque en los países capitalistas vemos más el dinero. Brasil, la Escuela Superior de Guerra, nos pasa la pregunta: desde el punto de vista del derecho internacional de los conflictos armados, el derecho internacional humanitario y los derechos fundamentales, ¿qué se puede hacer con los países involucrados en guerras que no firmaron todavía el Tratado Internacional de No Proliferación de Armas de Destrucción Masiva para proteger las personas inocentes? Pues esto entra dentro también de la política internacional de alto nivel. Si seguimos lo que marca el manual, es que en ningún país se puede intervenir de ninguna manera, salvo que lo determine el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Por eso está, si el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas identifica una amenaza en un país que puede tener armas de destrucción masiva y decide que hay que evitarlo, pues puede habilitar a una organización regional, se ha hecho en ocasiones, a un determinado país autorizándolo, se ha hecho en otras ocasiones, y por supuesto serán los casos, no estoy al tanto de la calle, claro, de países que lo hacen sin la intervención y la decisión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Eso es lo que yo creo que con países, sobre todo cuando son estados fallidos, en los que no hay nadie que responda, porque hay determinados países que tienen armas de destrucción masiva, los poquitos que no han firmado la Convención de Biológicas, los poquitos de armas químicas y los nucleares, los nucleares que no hayan firmado los tratados con Corea del Norte. Entonces, ¿qué se puede hacer en Corea del Norte?
para hacerlo legal siguiendo el manual, si no lo decide el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, no se debería hacer nada. Que se haya hecho en ocasiones por esta causa o por otra, pues depende de los países y depende de las organizaciones. Recordemos que ha habido casos, pues, no sé, de intervenciones humanitarias. El concepto de injerencia humanitaria también se lo habrán explicado o se lo explicarán a lo largo del curso. Si la comunidad internacional cree que debe de actuar, lo lógico es que actúe mediante el Consejo de Seguridad. Si un grupo de países considera que es de una emergencia tal que no puede esperar, no debe hacerlo, no puede esperar a actuar, esto ocurrió, por ejemplo, un ejemplo que me viene a la cabeza, Kosovo. Kosovo se intervino antes de tener una resolución de Naciones Unidas. ¿Por qué? Porque en el Consejo de Seguridad estaba Rusia, que no quería que se interviniera en Kosovo, y había 1,5 millones de albaneses, albano-kosovares, que fueron expulsados por los serbios de allí. Se intervino y al poco, al cierto tiempo, pues ya se dio una serie de resoluciones que vinieron a medio legalizar aquello. El manual, el libro, lo que dice es que si el Consejo de Seguridad te dice que hay que intervenir y se lo encarga a alguien, o se hace una coalición, o es una organización, o la que sea, se interviene. Si no, no se debe intervenir. Desde Bolivia nos dicen, ¿qué opinión tiene sobre la pasividad de los países iberoamericanos en relación al desarrollo de sus políticas nucleares en comparación de las grandes potencias y su desarrollo nuclear? Bueno, yo básicamente me encantaría que no existieran las armas nucleares, con lo cual de esa pasividad, que no sé si lo menciona en tono positivo o negativo, yo estoy enormemente a favor. El que toda Iberoamérica sea un continente entero libre de armas nucleares, a mí me parece estupendo, debería de ser el mundo entero. Lo que pasa es que, como ocurre con las armas nucleares o como ocurre con cualquier otro tipo de armas, es decir, yo pretendo ser bueno, pero quiero que los otros sean igual de buenos. En los pocos conflictos que hay en Iberoamérica, solo podría complicar las cosas en que uno de los países decidiera, y son soberanos, luego, decidiera empezar a preocuparse de tener este tipo de armas. Entonces, la comunidad internacional posiblemente le intentaría convencer de que no lo hiciera y sus vecinos se lo agradecerían, porque si no entraríamos, como ocurre entre Pakistán e India, que llegaron tarde a la época de las condiciones, tendríamos otro posible conflicto regional con armas nucleares. Yo me alegro enormemente de que vayan lentísimo, no que vayan lentísimo, que sea inexistente el desarrollo de armas nucleares en Sudamérica. ¿Qué tiempo de vigencia? Esta pregunta es de Ecuador. ¿Qué tiempo de vigencia tiene la Convención de Ottawa desde su aprobación? Bueno, no tiene caducidad posible. Estas convenciones no tienen una fecha de caducidad. No tengo aquí ahora mismo el documento. Lo tiene que firmar una de las condiciones es que entra en vigor cuando un determinado número de países lo ratifican. Está sobrepasado totalmente esta convención, este límite, y no tienen, las convenciones normalmente no tienen ninguna fecha de caducidad. Digamos, esto es válido hasta el año 2035. No, esto es para siempre, para que no se vuelvan a utilizar este tipo de minas. Respecto a las minas antipersonal, me gustaría hacer, mañana quizás me corrijan o quizás estén de acuerdo los compañeros que van a hablar de ellas. Las minas contrapersonal tienen un pequeño problema, y es que si tu vecino las usa, dices, joder, es que le estoy dando ventaja. O sea, yo voy a tener un conflicto con mi vecino en el que él está usando un arma que yo no puedo usar. En Corea del Sur, que es un país muy concienciado de este tipo de ir en contra de estas armas, etcétera, realmente no puede dejar de utilizar las minas antipersonal, porque en Corea del Norte pues tienen, o sea, los cientos de millones de minas que tendrán puestas ahí. Entonces Corea del Sur dice, yo también las uso. Hay casos más próximos a España de países vecinos que sí que las utilizan, y nosotros damos por hecho que no las querríamos, ya no las podríamos utilizar, y tendríamos otros medios de poder hacerlo. Gracias. Desde ANEPE, Chile, dice, en la historia han existido sanciones en base a estos convenios, protocolos y convenciones.
Pues, por desgracia, como la historia siempre la escriben los vencedores, solo se harían sanciones a aquellos que lo han incumplido y han estado en el bando perdedor. El sistema de eficacia, que es realmente la pregunta, si el sistema de eficacia se lleva a cabo o no, pues no se ha desarrollado suficientemente. Tenemos los casos de Irak, la intervención que se hizo en Irak en busca de armas de destrucción masiva, que al final resultaron que no las había, etcétera. No hay, que yo recuerde, seguramente lo sabrá, pues, multas, embargos, prohibición de venta de armas, etcétera, muchos casos. Pero medidas coercitivas del sistema de eficacia, es decir, como este país tiene tal tipo de armas que queremos anular, intervenir en él, lo que acabo de mencionar de la intervención en Irak, no es un buen ejemplo, no es el mejor ejemplo por su final, pero no hay muchos ejemplos de estos. El derecho internacional en general, no hablamos del humanitario, el derecho internacional tiene eso. Es que al final lo cumple, no iba a decir lo cumple el que quiere, no, lo cumple el que firma. Y el que no firma, pues hay que buscar una forma. No hay un sistema de eficacia que digan, si no haces esto, Naciones Unidas te va a obligar a hacerlo, que es lo que debería de ser. Naciones Unidas, sabemos todos los problemas que tiene, las decisiones vienen del Consejo de Seguridad, hay 5 países con derecho a veto, hay zonas de influencia, etcétera, con lo cual es muy difícil llevarlo a la práctica. Sería tan fácil como que un país que ha firmado una convención, la que quiera, por ejemplo la de minas o de armas químicas, las minas, un país que ha firmado que no va a utilizar minas y se descubre o utiliza minas antipersonal, pues una forma de sanción, no tiene que ser una invasión, ¿no? Una forma de sanción. Hay pocos casos de estos, hay mucho seguimiento y poca eficacia. Una pregunta desde España dice, ¿hay algún convenio que prohíba a Siria o algún país en conflicto armado la adquisición de armamento cuando el país tiene necesidades importantes como ayuda a la población civil? Pues es que el problema de Siria es gravísimo. Es exportable a otros países. O sea, puedes decir, ¿cómo es que se está muriendo de hambre gente en Corea cuando gastan el 20% en defensa? Es eso. En Siria, el problema verdadero de Siria es que para ellos todo el conflicto que tienen es un conflicto interno. Un conflicto interno que tienen, y para ellos el presidente Assad y sus aliados consideran que es de mayor prioridad solucionar el problema militarmente y, una vez solucionado, pues dedicarse a curar estos problemas humanitarios que tienen. Entonces no se les puede decir, oiga, ese dinero de su presupuesto ni a Siria, ni a Brasil, ni a España, ni a Turquía, ni a nadie. No se le puede decir, oiga, en vez de gastarse usted el 0,9 o el 2% en presupuesto de defensa, gástese usted el 0,5 y dedique el otro 1,5 a sanidad o a alimentación, si es el caso del que me están hablando. Son asuntos internos de cada uno de los países que, si no hay una actuación del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, no se puede tomar partido. No somos quien realmente, aunque nos gustaría, no somos quien para decirle a Siria en qué debe gastar su dinero. Lo que podemos hacer es exigirle que, si se está produciendo una emergencia humanitaria, permita la ayuda humanitaria, etc. Una pregunta de la República Dominicana dice, ¿cuáles cree usted que serán las consecuencias del fin del tratado INF entre los Estados Unidos y Rusia? Quiero pensar que no llegará a nada. Se están en plan, pues, es peligrosísimo decirlo, porque mira que como mañana manden un misil uno contra otro, van a decir, joder, el coronel Bordas no tenía ni idea. Soy optimista. Los rusos y los americanos, les digo que en mi época de los tratados de desarme estaba muy encima del tema. Son países suficientemente desarrollados y controlados que se pueden permitir, a través de sus presidentes actuales, que son muy peculiares los dos, pueden permitirse unas amenazas, unas pataletas, si me permiten la expresión, etcétera, pero no van a pasar de ahí. Son países muy profundamente organizados y profundamente
profundamente civilizados. Ellos saben que no van a pasar de las bravuconadas. El tratado FACE, no sé si recuerdan, del que les he hablado, Fuerzas Armadas Convencionales en Europa, un tremendo éxito para la reducción de armamento y el control de armamento en Europa, fue denunciado, es decir, dejó de cumplirlo Rusia. ¿Por qué? Esto hace realmente poco. ¿Por qué? Pues porque se sentía amenazado por el escudo antimisiles y porque, claro, el escudo antimisiles de la OTAN estaba funcionando no solo con las 4 fragatas que hay en España, sino que estaba funcionando en una proximidad más grande de ellos, que es pues, en Polonia, en Rumanía, que lo tienen, y se sentían amenazados. Entonces, no es en absoluto despreciativo el término, les dio la pataleta de decir, pues ya lo cumplimos el tratado fácil, pero lo único que ha hecho ha sido congelar las relaciones de Rusia y la OTAN en este caso, puesto que era Rusia y OTAN los que se controlaban de un lado a otro, y no pasará de ahí. La suspensión del tratado INF, que uno lo denunció el 1 de febrero y el otro el 2 de febrero, si no recuerdo mal, pues lo que va a hacer, va a darles un pequeño empujón para que presten más atención a estos nuevos misiles que están fabricando los rusos y para que tengan una mayor excusa, una mejor excusa para mantener el escudo antimisiles donde lo tienen ahora los americanos. Espero, mi opinión es que no llegará a nada, llegará a que con el tiempo se darán cuenta de que está bien el camino que habían iniciado de reducción. Es un camino muy bueno y además más barato. Vale mucho dinero esas cosas. Muchas gracias. Otra pregunta desde México. ¿Cuál es la razón del protocolo segundo enmendado de la Convención sobre Armas Convencionales si la Convención de Ottawa tiene prohibición absoluta? Es una evolución. Tiene mucho detalle la pregunta en cuanto a que es una evolución. Y además lo he puesto yo en el proyectable seguidos, aunque no quería entrar. Como digo, que mañana se los van a explicar más en detalle. El protocolo segundo se enmendó en el 96 al ver la importancia que estaba teniendo para la opinión pública la utilización de este tipo de minas, las minas antipersonal. Se entró en muchísimo más detalle y de ese protocolo se pasó ya a darle categoría de convención. Ya no es, las minas ya no es un protocolo, el protocolo segundo enmendado de la Convención de Armas Convencionales, sino que es su propia convención. Pero no, eso no quiere decir que todo lo relacionado en el protocolo segundo enmendado esté obsoleto. No, está sobrepasado, está más detallado y más controlado a través de la convención. Es un desarrollo normal de él. Y otra pregunta desde España. Dice, la venta de armas, ¿qué grado de éxito ha demostrado la exigencia del certificado de último destino para frenar el tráfico ilícito de armamento? ¿Se hace un seguimiento efectivo del destino real al que se destina? Sería muy optimista si dijera que se hace en su totalidad. Lo que sí que podemos estar seguros es que los firmantes del Tratado de Comercio de Armas intentan seguir todo lo especificado en él. Y a cualquiera que tenga interés específico en el Tratado de Armas, les animo a leerlo, porque son 4 hojas además o 5 hojas, ahí está muy bien especificado qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Yo he mencionado antes el tema del corretaje, el tema de los intermediarios, porque es tremendo, no solo en armas, en cualquier otra cosa. Van pasando de unos a otros y el objetivo final, que es por el que usted me pregunta, es muy difícil a veces de saber. Pero en la inmensa mayoría de los casos, los países grandes productores de armamento tienen por lo menos asegurado, como venía en el tratado, el registro, el ver por dónde ha ido evolucionando y el destino final. Que haya excepciones, sin lugar a dudas, las habrá. Y dentro de esos 8 tipos de armas de los que les he mencionado, indudablemente esto sería de aplicación para las armas ligeras. Carros de combate, los acorazados, todo eso está extremadamente controlado y es muy difícil perderle la pista, es muy difícil. Y
Entre Honduras hay una última pregunta que dice: ¿puede ampliar el tema de producción, prohibición y empleo de armas nucleares? El tema del tratado, supongo que se refiere al tratado de prohibición de armas nucleares. Como he dicho sobre este tema, que está iniciándose, creo que las cifras últimas son 70 firmantes y 20 que lo han ratificado, es decir, que ya lo están poniendo en efectivo. Ninguno de los países que tienen armas nucleares, ni ninguno de los miembros de las grandes alianzas lo ha firmado, porque está todavía en un proceso en el que quieren cotejar qué es más importante, si la disuasión de tenerlas en tu país o en tu alianza, o la facilidad que te da, o sea, la seguridad que te da el que no existan, está en una fase muy inicial del tema de la prohibición. Creo, honradamente también lo digo, que no llegará a aquella otra pregunta que me han dicho, que ojalá terminaran desapareciendo. Creo que por el momento, hasta que no exista otra forma de disuasión más útil, creo que no llegaremos a esa total prohibición. Es muy, como parte positiva, para que no parezca esto que es que el futuro está muy negro, parte positiva es que ya nadie, prácticamente nadie, se le ocurre empezar a diseñar procesos de fabricación de armas nucleares. Hace años, no lo he puesto en el gráfico de capacidad nuclear, pero había varios países. Sudáfrica tuvo un programa de intentar tener armas nucleares. Había muchos países que tenían esa intención. Yo creo que lo más positivo de esto es que ya se ha decidido que la no proliferación es total. Nadie va a hacer armas nucleares a partir de ahora si no es buscándose gravísimos problemas. El último que les ha buscado es Irán. Bien, pues no tenemos más preguntas. Nos queda agradecer al coronel Bordas su participación en el seminario y por su excelente conferencia, y sobre todo por el animado coloquio que, gracias a la participación de los colegios y de la sala aquí en el CSD, pues ha podido ampliar algunos de los datos que no ha desarrollado en su conferencia. Muchas gracias, mi coronel, y les pediría a los de la sala, que sé que igual en el resto de salas, un aplauso para el coronel por su intervención. Muchas gracias. Muchas gracias. Quedan emplazados para mañana la siguiente conferencia, que es correspondiente a ANEPE de Chile, sobre la prohibición de minas antipersonas, munición en racimo, armas químicas y biológicas. Por último, un mensaje para los colegios que están implicados en el desarrollo del colegio virtual y que han realizado el estudio han recibido el estudio que ha entregado el Centro Superior de Estudios Navales. A ver si es posible buscar un día para que se reúnan los coordinadores de los 4 colegios que están participando en este tema y poder discutir el documento que ha mandado el Centro Superior de Estudios Navales. Mañana preguntaremos una fecha a la que estén disponibles los colegios participantes en esta iniciativa. Pues muchas gracias a todos. Buenos días, Iberoamérica. Buenas tardes, Portugal. Y mañana nos vemos en la siguiente videoconferencia. Gracias. Si alguien necesita algo más de información, lo que sea, de sus parejas, me mandáis un correo, me llamáis, lo que sea. Mudou a data de amanhã, entrou em inflação. Amanhã vai ter mais. Bueno, yo estaba con el preguntar. Bueno, yo creo que